que se viene, gordito. Vamos a hablar del cortisol. Dios mío santo, queremos dar la bienvenida a la doctora Lisaura Ascanio. Sí, lo dije bien. Sí. Ascanio es endocrinóloga y vamos a hablar precisamente de esto. El cortisol, qué pasa con la pancita. Se habla tanto del cortisol ahora en redes sociales, pero hay que decir que el cortisol tampoco es malo. El exceso de cortisol es lo malo. Bienvenida, Doc. ¿Cómo está? Cuéntenos un poquito sobre el cortisol. Muchas gracias por la invitación. Buenos días con todos. Bueno, ante todo quería comentarles, yo tengo el placer y el honor de formar parte de un gran equipo de profesionales en el Hospital Eugenio Espejo, que es, bueno, nuestro hospital de tercer nivel, donde atendemos a nuestros pacientitos con patologías endocrinas severas. Perfecto. ¿Ya? Y bueno, sí, efectivamente, con el tema del cortisol hay un una cantidad de mitos. Que, bueno, es nuestro deber como profesionales ir desmitificando y, bueno, orientarle a los pacientes con respecto a este tema. Ahora, ¿qué tiene que ver el cortisol con la pancita, con el abdomen? Creeríamos que no tendría que ver absolutamente nada, pero en realidad sí tienen una relación. Efectivamente, sí, tienen una relación directa. ¿Ya? Porque el cortisol es una hormona que producen las glándulas suprarrenales y esta hormona tiene una gran afinidad por el tejido graso que se encuentra en el abdomen, especialmente en la grasa visceral. Wow. Es decir, la grasa que rodea a los órganos. Y es muy importante mencionar que la grasa que se localiza alrededor del hígado, del páncreas, son fundamentales, juegan un papel muy importante en lo que es el metabolismo de la glucosa y de los lípidos. Entonces, el cortisol, pues, efectivamente, tiene un papel en lo que es el aumento de la grasa que se encuentra localizada en estas áreas y tiene un impacto metabólico bastante importante en Ahora, las personas. para poder bajar mis niveles de cortisol, es importante que yo me tranquilice, que me relaje, que trate de tomar las cosas de la mejor manera, o también puede existir alguna medicina que me ayuda a calmarme, o depende ya solamente de mí. Ya, entiendo. Verás, quizás este es el punto más difundido de manera errónea en redes sociales. ¿Por qué? Hay muchos pacientes que el motivo de consulta es: doctora, estoy gordita o estoy gordito, quiero bajar mis niveles de cortisol. Y eso no es del todo correcto. Okay. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista médico, nosotros consideramos que una persona tiene elevado los niveles de cortisol cuando nos encontramos en casos de estrés severo. ¿A qué me refiero yo con estrés severo? Personas que han sufrido traumatismos graves, que están en terapia intensiva, quemaduras severas, infecciones severas. Ahí es cuando nosotros, desde el punto de vista médico, hablamos de un estrés severo y que el paciente puede tener cortisoles elevados como respuesta a ese trauma o a ese proceso severo que está atravesando esa persona en ese momento. Ahora, existe la idea, digamos, equivocada de que nuestro estilo de vida diario puede aumentar nuestros niveles de cortisol. En este punto, nosotros podemos tener niveles fluctuantes, niveles variables de cortisol en el transcurso del día, sin perder lo que es la secreción normal del cortisol, fisiológica. Que es bueno también. Efectivamente, también vamos a aclarar ciertas dudas al respecto. Porque el cortisol en la mañana, en horas de la mañana, es necesario que tenga picos. ¿Para qué? Porque el cortisol es una hormona necesaria para la vida. El cortisol nos mantiene correctamente la presión arterial, los niveles de sodio, de potasio, de cloro en nuestra sangre. Incluso participa en procesos tan importantes como es el despertar y la ingesta de energía de alimentos. Entonces es necesario que nosotros en la mañana tengamos niveles elevados, o no elevados, sino adecuados, para producir todos estos procesos fisiológicos en el transcurso del día, y cuando llega la hora de la tarde debe haber un descenso normal de estos niveles. Efectivamente, también es necesario mencionar que hay personas que pueden tener niveles variables de cortisol. Esto se ve mucho en personas que tienen, por ejemplo, trabajos que les obliga a realizar horarios nocturnos. Claro. Entonces, en este tipo de personas que también pueden tener obesidad,
pueden tener niveles un poco más elevados de cortisol con respecto a la población normal. Ahora, dos rapidísimo y para finalizar. Yo voy y le digo al doctor, hágame un examen de cortisol, o en realidad el especialista es quien me dice se necesita hacer un examen de cortisol. Es así. Perfecto. Es así. O sea, lo idóneo es que el paciente acuda. Por supuesto, es válido que el paciente exprese sus dudas. Ya en la consulta, porque la consulta médica está hecha para eso, para aclarar las dudas del paciente, ¿sí? Perfecto. Ahora, no es correcto hacer mediciones continuas de cortisol porque diga, hey, estoy muy estresado, tengo elevado mis niveles de cortisol. El endocrinólogo, que es el especialista en esta área, es quien determina si efectivamente, si realmente esa persona tiene niveles excesivos de cortisol que condicionen una patología real, como es la enfermedad o el síndrome de Cushing, que eso es otra área, otro tema a tratarlo. Muy amable, Doc, muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros el día de hoy. Aclaramos ciertos temitas del cortisol, el abdomen, todo depende de, vaya donde el especialista. Siempre eso va a ser lo más importante. Gracias nuevamente por haber estado junto a nosotros el día de hoy. Continuamos con más.